esta de los partidos políticos que están en falta, de que no Sí. pagan impuestos, no pagan cuotas al IMSS y al Infonavit. Bueno, es una nota alarmante, como militante lo digo con toda preocupación, porque pues es una pésima señal por donde se le quiera ver. Para los trabajadores que han entregado sus recursos, que se les han quitado la parte de las cuotas del IMSS y del Infonavit, pues es implícitamente poner en riesgo el propio contexto de ellos como derechohabientes y en sí mismo de las instituciones que por este tipo de conductas pues tienen hoy un déficit terrible, no solamente los partidos políticos, las entidades federativas, las universidades públicas en varios ámbitos han caído en estas retenciones que no entregan, pero que sea un partido político, hablo por el mío, pero hablo también por el resto de los que están ahí incluidos, el PRI y el PAN, pues obviamente quita cualquier, desmerece la legitimidad que se pueda tener en cualquiera de estas batallas, en la batalla de tener una posición fiscal donde los contribuyentes cubran con sus recursos lo que se les plantea por parte del Estado, en términos de la propia seguridad social. Me parece que es una total incongruencia. Como militante ya he empezado a hablar con varios compañeros y compañeras de partido, en el cual vamos a pedir que se nos rinda cuentas como militantes y se nos diga cuál es la forma en la que esto se va a cubrir. Creo que es impensable o sería terrible pensar que esto se quede así como así. Está el plazo de diciembre para cubrir. Me parece que es algo inmediato si se quiere mantener alguna posibilidad de que el discurso político sea creíble. Hablo como perredista y esa misma exigencia haré a todos los partidos políticos, empezando por la casa. De nada sirve la transparencia entonces. No, al contrario, la transparencia sirve y sirve de mucho, sirve para esto, para que sepamos, no solamente los militantes, sino los ciudadanos cuyos recursos financian a los partidos políticos, y yo por lo pronto junto con senadores de aquí hemos planteado que los recursos que reciben los partidos políticos tienen que recortarse al 50%. Así lo planteamos antes de la discusión presupuestal. Esto le hubiera significado, entre recorte del INE y de los partidos políticos, hubiera sido casi 14,000 millones de pesos muy buenos para mantener los recursos en salud, que hoy que salieron todos a rasgarse las vestiduras porque se dieron cuenta que la diabetes y la obesidad son un problema, pues hubiéramos podido involucrar esos recursos en ello. No podemos seguir cayendo en incongruencias y por eso hay que exigirle a los partidos políticos que, así como la transparencia sirve para que nos enteremos de lo que está mal hecho, también sirva para que haya rendición de cuentas y obviamente reconducción de acciones. Senador, ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió estas 11 medidas para ayudar a los mexicanos en el exterior. ¿Qué opinión le merece? Bueno, después de revisarlas, qué bueno que se haga una convocatoria de este tipo. Me parece que es totalmente insuficiente, porque en muchos son las actividades que tienen que realizar los consulados de manera cotidiana. El problema es que no tengamos un programa de choque, un programa, digamos, con la profundidad que se requiere, que no solamente involucre, digamos, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino una combinación en un programa de emergencia, lo quiero catalogar, que nos permita tener en el horizonte, en el corto, en el mediano y en el largo plazo, cómo vamos a cuidar a los migrantes, a nuestros connacionales, cómo vamos a darles asesoría, asistencia técnica, cuidar a sus hijos del bullying, cuidar a los padres de familia en sus centros de trabajo, es decir, toda la gran coalición que tiene que hacerse a través de la red consular, con organizaciones de derechos humanos, con otras autoridades norteamericanas, como lo hemos visto por parte de el alcalde de Nueva York y otros alcaldes, hablo del de San Francisco, hablo del de Oakland, otros alcaldes que están en la idea de cuidar y de proteger a los migrantes. Entonces, tiene que ser un ejercicio del Estado mexicano que tenga esa profundidad, esa visión. Pero al mismo tiempo, cuando hablo de otras instituciones, es cómo vamos a darle certidumbre, seguridad, cuidado, protección a las familias que de esos connacionales que hoy están en Estados Unidos, tienen el mismo temor, la misma preocupación que están en Jalisco, que están en Zacatecas, que están en Guerrero, que están en Oaxaca. Tiene que ser un ejercicio del Estado mexicano y no solamente una declaración de 11 planteamientos. Qué bueno que lo hagan, pero lo que queremos es un mapa de riesgos, una coalición activa y obviamente que todo se ponga en movimiento en una condición, repito, de emergencia.
no hay que minimizar esa palabra, porque en la medida en la que pase el tiempo, la llegada de Donald Trump al poder y sus nuevos instrumentos de administración pública estarán instalados, y todo parece que nos han agarrado con los dedos en la puerta. No fueron medidas solamente mediáticas. Bueno, yo creo que es un decálogo de las cosas que hacen los consulados, que qué bueno que se pongan, digamos, en atención y en un contexto de mayor presión a que esas herramientas se pongan en uso, pero me parece que a todas luces son insuficientes cuando el tamaño del problema es mayor y cuando, repito, lo que requerimos es de una gran alianza. Hay mucha gente que no está de acuerdo con la política antimigratoria, no solamente de este lado, sino de aquel lado de la frontera, políticos americanos, senadores americanos. Yo estoy mandando una carta que comenté el día de ayer, precisamente al alcalde de Nueva York, y lo haremos a todos los alcaldes que se han manifestado en ese sentido, a todas las compañías que existen en México, que tienen intereses en México y que están interesadas en que la dinámica de relación constructiva que hemos tenido en 22 años continúe y se profundice. Esa es la visión que tiene que tener el Estado mexicano y es la visión de la que carece Peña Nieto y sus asistentes. Senador, hay algunas voces que han pedido un boicot para las empresas norteamericanas y hoy el Consejo Nacional dijo que no es la medida porque sí hay trabajadores. Precisamente por eso tenemos que garantizar una reflexión muy profunda y muy clara. Cuando yo planteé en la iniciativa que cité, que se discutiera hace poco, que a igual trato a nuestros connacionales deberíamos de darle igual trato a los connacionales norteamericanos aquí, me parece que tener una reflexión que vaya mucho más allá de ese primer momento, por una razón, porque hoy algo de lo que se están preguntando los norteamericanos es, y muchos de nuestros compatriotas es, hacia dónde hay que migrar si llegan este tipo de visiones, este tipo de cerrazón, este discurso de odio y de xenofobia. Pues hay que volver a México un país atractivo, hay capital humano, hay capacidades de este lado de la cancha que pueden aprovechar y que sea una coyuntura de oportunidad. Pero no construyamos ideas solamente sobre las rodillas o meras opiniones. Tenemos que tener una política de Estado, porque el mundo ha cambiado en sus principios. Que haya caído el Brexit, que haya caído, que haya entrado Donald Trump, significa el fin del mundo neoliberal que durante 40 años predominó. Son cambios de paradigmas para los que México hoy no está listo, pero tenemos que alistarnos. Por eso el Senado de la República tiene que convocar a todas las fuerzas, ya que Peña Nieto no lo ha hecho, para que las discutamos y las propongamos. Senador, preguntarte sobre todo finalmente ya Padres por el asunto de delincuencia organizada y todo esto. ¿Va bien encaminada esta investigación o qué opinión te merece? Y lo otro, ¿se debe la gente o no armar para defenderse? Bueno, a mí me preocupa que en el contexto del tema Padres lo que parecía era que había una historia construida para una telenovela armada entre el PRI y el PAN, en la cual incluso se sabía que había habido una negociación para que Padres se presentara, entendiendo que los delitos que le tenían, digamos, señalados, pues no le iban a merecer cárcel. Él es aprehendido, es el principal sorprendido de su aprehensión, porque se le imputan actos, digamos, relacionados con crimen organizado, de tal manera que hay que revisar con mucha puntualidad. Este tipo de acciones han tenido en este gobierno y el gobierno federal anterior, pues una serie de fallas en el debido proceso, donde la integración termina dando el show mediático en favor de una posición política que en lugar de verdaderamente combatir e ir en contra de los crímenes que se imputan, en este caso la corrupción. Hay que revisar, hay que estar atentos. El problema de este tipo de artimañas que ha tenido el pasado nos llevan a dudar el día de hoy que verdaderamente estén fundados y motivados los hechos que se le acusan. Lo que sí es un hecho es que este señor tiene toda la imagen, como dicen, si es pato parece pato y habla como pato. En este caso es un señor que tiene miles de millones de pesos, que todo indica que los ha sustraído de manera ilícita y por lo tanto que es un corrupto. Pues que no vayamos a desilusionar a la gente porque esté mal integrado el caso. Los actuales gobernadores del PAN en el noroeste, bueno, son mayoritariamente del PAN. ¿Cree que Padres debería aclarar si apoyó alguna de estas campañas con ese dinero? Bueno, a mí me parece que no es tanto que si declara o no, me parece que la investigación tendría que llevarnos a esto. La investigación en los hechos de corrupción siempre tiene que ser una amplia investigación. Si lo que queremos es que se combata la corrupción y que acabe de ser un delito donde prevalezca la impunidad, pues tenemos que saber si Javier Duarte financió cuando era gobernador parte de la campaña de Enrique Peña Nieto, si financió en su caso Padres
a la campaña de la candidata entonces del PAN. Si financió a otros candidatos, me parece que es parte de lo que la investigación y lo que le tenemos que exigir a las autoridades. ¿Cuál era la otra? Lo del asunto de si la gente ya debe de usar armas para defenderse, que ayer hubo un debate en el cual hasta Eric del Castillo... Yo no estoy de acuerdo, con la idea de armar a la gente. Es reconocer que el Estado tiene un contexto caótico en su administración, en su organización. Ahí donde ha habido procesos de autodefensa en lugares como Michoacán, después nos dimos cuenta de que eran miembros del crimen organizado que se ponían camisetas de autodefensa para ir en contra de sus adversarios. Entonces me parece que esa ruta no es una ruta sana. Sí, la ruta de cómo nos organizamos con la sociedad para generar inteligencia, para generar mejores mecanismos de confianza y de coordinación, sin duda, pero me parece que armar a la gente sería un contexto para escalar la violencia que hoy tenemos. Gracias, senador.